Bienvenidos una vez más a Brevemente. Soy Cras Quintana. Y Jorge Campos. Nuestra toma 23, Crash. Hace un año, de hecho, el 17 de octubre, empezamos las transmisiones de Brevemente. Empezamos a compartir historias, minificciones, nuestras visiones desde el punto de vista de los autores y, bueno, que los acercamos a ustedes. Y ha sido una larga jornada, sin embargo, pues nos llena de mucha alegría que durante todas estas transmisiones hemos estado compartiendo con diversos autores de Latinoamérica. Creo que ya hemos cubierto gran parte de Latinoamérica y qué bonito poder acercarlos a los autores, a ustedes, poder hablar de minificción, conocer más del género y poder seguir creciendo. Así es, y bueno, les comento de que vamos a tener el programa igual con las secciones que les traemos siempre. Vamos a tener microgénesis. Recuerden de que esta sección que vamos a colocar aquí, el microrelato en pantalla, es de un autor de minificción que haya dejado esa semilla para que germinara el género como tal lo conocemos ahora en día. Y esta vez vamos a leer el texto La Confesión. Lo vamos a colocar aquí en pantalla para que lo lean. En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, el caballero Gontran de Orville mató por la espalda al odiado conde Joffre, señor del lugar. Inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. Lo sentenciaron a morir decapitado y 10 minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer en la celda. ¿Por qué mentiste?, preguntó Giselle de Orville. ¿Por qué me llenas de vergüenza? Porque soy débil, repuso. De este modo, simplemente me cortarán la cabeza. Si hubiera confesado que lo maté porque era un tirano, primero me torturaría. Manuel Peiró, de Argentina. Nos enseñan mucho, ¿verdad?, del género, estos minificciones, para poder comprenderlo, para poder entender la evolución que han tenido a lo largo, pues, de este trayecto, desde que empezaron los autores a experimentar con estas otras formas de narrativa, hasta llegar, pues, a la minificción, que es, incluso podría ser más breve que la narrativa breve, que era la tradicional que se conocía hasta entonces. Y bueno, habíamos mencionado, ¿verdad?, que es una alegría para nosotros poder estar compartiendo con ustedes y bueno, eventualmente durante estas transmisiones vamos a comentar diversas dinámicas que vamos a tener, que estamos teniendo también actualmente en curso, para que se puedan animar ustedes a poder participar. De hecho, pronto vamos a tener algunas actividades para que podamos conmemorar pues, este año que hemos estado compartiendo con diferentes personas de Latinoamérica y que hemos estado tratando de llevar la minificción y que se abran estas ramas por todos lados. Así que estén atentos, vamos a estar colocando ahí posts y historia en nuestras redes sociales para que participen y se animen. Ahora vamos a compartir con ustedes un video de Microaudioteca. Les recordamos de que Microaudioteca también es este espacio que se dedica a la minificción. Ellos lo que hacen es crear un audiovisual a partir de la minificción de una persona de cualquier parte del mundo, de Hispanoamérica o España, y que puedan disfrutar de estos audiovisuales que hacen. Yo les voy a dejar el enlace en los comentarios para que puedan ir a su página y puedan ver más videos que han realizado, porque la verdad es que es un trabajo increíble y loable de lo que hacen. Y bueno, que siga creciendo también la minificción centroamericana, ya Nicaragua, Honduras, que hemos trabajado con Micromundos, con Editorial, para lanzar la antología, que también los invitamos a seguir descargando. Vayan a leer la antología, los primeros 15 autores de nuestras tomas brevemente. Posteriormente, cuando lleguemos a los 30, a la toma número 30, vamos a lanzar la segunda edición de la antología, que contendrá, ¿verdad?, lo que son los 15 autores de la segunda mitad de los 30. Entonces, para que vayan, pues, y se animen a descargar desde Micromundos, que también es la editorial con la que colaboramos en Honduras, y bueno, también esta colaboración que tenemos permanente con Microaudioteca de Guatemala. Así que los dejamos con el video de Microaudioteca.
Casa. 13 años para perfeccionar su obra. Viajes, un bazar, otro. De chatarreras, antigüedades y ambiciones se le llenaron los bolsillos. Un pasatiempo, media vida. Parece todo tan real. Los detalles, la precisión, decía un espectador. Era su creación, a gran escala. Una casa de humanos, mami. Parece una casa de humanos, repetía la muñeca, observando el tamaño abismal de la vivienda que parecía un gran juguete. Lola sonrió. Su excentricidad por construir casas para humanos rendía fruto. Entonces quiso crear uno de ellos. Podría instituir un mundo. Sus labios de porcelana sonrieron rígidos, con aires de diosa. Casa. Laura Zúñiga. Bueno, ese era el video de Microaudioteca. Como les digo, voy a dejar el enlace en los comentarios para que vayan a seguirlo. Y de hecho, Laura Zúñiga la tuvimos en una de las tomas. Y entonces este microrelato era uno de los que ella nos había compartido. Así que vayan a ver más videos, vayan a disfrutar de los audiovisuales que hace Microaudioteca. Ahora, con ustedes quiero pasar para compartir un poco de la biografía del invitado que tenemos el día de hoy, que es un invitado de lujo. Lo traemos desde Bolivia para que lo comparta un poco sobre qué cosa es la minificción, cuáles son cuál es su trayectoria en cuanto a este género, y que también nos comparta la minificción que ha realizado. Él es Homero Carvalho Oliva, Santa Ana del Yacuma, Bolivia, 1957, escritor y poeta. Ha obtenido premios de cuento, poesía y novelas nacionales e internacionales. Ha sido publicado en otros países y traducido a varios idiomas. Ha sido incluido en más de 50 antologías internacionales, además de revistas y suplementos literarios por todo el mundo. Autor de antologías de poesía boliviana, cuentos y microcuentos, tales como Antología de Poesía del siglo XX en Bolivia, Editorial Visor, España, Antología de la Poesía Amazónica, Ediciones Sur, Cuba, y la Antología Iberoamericana del Microcuento. Su obra literaria es estudiada en diversas universidades del mundo y se han escrito tesis doctorales sobre ella. Bueno, les presentamos a Homero Carvalho Oliva. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido, Homero. Muchas gracias. El agradecido soy yo porque pues ya estaba esperando que me inviten, para ser sincero. Es un programa que me agrada, ¿no? Y pues me encantó la introducción que hicieron porque dice mucho de ustedes. Dicen que son, de hecho, demuestra que son no solo talentosos, sino generosos. El hecho de compartir esa microficción de Manuel Peiró con un final tremendo, ¿no? Como si fuera la picadura de un alacrán,
y los trabajos de microaudioteca, ¿no? Me parece sensacional, me parece una actitud muy generosa de su parte, y creo que así es como debe ser la literatura en general. Creo que entre los escritores, entre los poetas, pues tenemos que construir puentes para que la literatura siga existiendo y siga divulgándose por el mundo entero, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos el día de hoy y compartir minificción con las personas que van a poder disfrutar de esta transmisión y el video que va a quedar en nuestras redes sociales. La verdad que estamos muy contentos, créenos, Homero, que nosotros también, de hecho ya teníamos pensado desde hace rato, pero pues queríamos ir adelantando un poquito en tiempo, en experiencia, con las transmisiones, que luego vos sabés de que suceden muchas cosas, entonces queríamos que fuera algo bonito y agradecemos muchísimo el que nos estés acompañando. Es un honor para nosotros, sabemos todo tu experiencia, todo tu conocimiento, toda tu trayectoria en la literatura, entonces es para nosotros verdaderamente un honor tenerte aquí compartiendo minificción con nosotros. Bueno, adelante. Gracias. Bueno, yo solamente iba a comentar de que antes de que pasáramos a las minificciones y a leer tu trabajo acá que nos has compartido generosamente, hemos visto en cuanto a tu trayectoria de que escribes tanto poesía como narrativa, novelas, cuentos, ensayos. Queríamos saber y estábamos bastante curiosos de cómo fue tu acercamiento al género de la minificción por primera vez, cómo fue que llegaste, porque sé que tu nombre resuena bastante en lo que es la minificción, así que queríamos saber cómo llegó Homero Carballo a la minificción. Bien, fíjate que tiene que ver con un país que acabo de visitar y ese país es México. El año 1980 yo salí exilado de mi país después del golpe del dictador Luis García Meza, y pues México me acogió con los brazos abiertos, y allá conocí una revista que se llamaba, ya no existe la revista, se llamaba El Cuento. Esta revista la dirigía Edmundo Valadez, que no solo es un gran cuentista, sino que también es un gran microcuentista. Y en el litoral de la revista, es decir, ahí a un costado de la revista, donde está ahí a un costado de la revista, él publicaba estos pequeños textos, que no se llamaba microficción, ni minificción, ni microrelato, simplemente cuento breve, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención que en pocas palabras se pudieran narrar grandes historias, ¿no? Escribí algunos, no los publiqué, y décadas más tarde, a partir, ya cerrando el siglo XX, es que publiqué en Bolivia. Yo regresé a fines del 81 a Bolivia, el 82 se abrió completamente, recuperamos la democracia y hasta el día de hoy. Y a fines 1997, 98 publiqué un pequeño librito así, que se llama Cuento Súbito. En Cuento Súbito yo incluyo algunas de estas microficciones, minificciones, microrelatos que había ido acumulando con los años, pero que todavía lo hice, digamos, con cierto temor de que eso no sea comprendido en mi país, porque no era frecuente, no era común, y que más bien pudiera parecer, digamos, algo que no es literatura, ¿no? En algunos casos fue así, en otros lo recibieron muy bien, ¿no? Y poco a poco fui creando en Bolivia, digamos, una corriente de escritores que empezaron a escribir ya microcuento como un género literario, porque si bien es cierto que en mi país y en otros países y en el mundo había escritores que escribían estos pequeños textos, pero lo hacían dentro de otros libros de cuentos. Digamos, los grandes escritores como Borges, como Anton Chekhov, el mismo Ernest Hemingway, tienen microficciones, ¿no es cierto? Pero están dentro de otros libros. Borges tal vez sí tiene expresamente algunos, ¿no es cierto? Y además alevosamente hechos con esa intención, porque Borges sí sabía del valor de estas pequeñas historias.
Cortázar, la misma Alejandra Pizarnik, pues todos tienen estas microficciones, ¿no? Y pues así fue como empecé a escribir estos pequeños textos. Es decir, todo se inició en México, donde también se inicia mi carrera literaria, porque ahí gané un premio, el primer premio que gané en mi carrera literaria fue en México, el año 1980, el Premio Latinoamericano de Cuento, que fue el impulso que necesitaba para decidir ser escritor. Bueno, definitivamente creo que esta revista del cuento ha sido una influencia para muchas personas, así que es increíble que, bueno, y antes de seguir con esto, también quería conocer o preguntarte de que ya el momento en este acercamiento que tuviste con la revista del cuento y estas minificciones, ya se conocía el término como tal, porque sé que el término como de minificción no es como algo que tenga muchísimo tiempo, sino como que más o menos nuevo, ha venido como ya creándose o solidificándose. Le llamó microrelato. Sí, de hecho, fíjate que los nombres que se le dan a este género son muy variados. En esa época, en los 80, no se le daba ese nombre. Eso es algo que aparece a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y aún no se ponen de acuerdo todavía los teóricos o los microficcionistas. El nombre depende de cada país. En México dicen minificción, al igual que en Venezuela. En mi país preferimos microficción, otros dicen microcuento. En España sé que dicen microrelato, en Argentina también dicen microrelato. ¿No? Y así hay muchas definiciones, hay muchos nombres, digamos, para este género, pero todos coinciden en que son pequeñas historias, ¿no? Son más bien grandes historias contadas en pocas palabras, ¿no? Incluso hay todo un debate en algunos sectores académicos de si es un género o no es un género. Es decir, si es un género que tiene sus propias características independientes del cuento, o más bien si es un subgénero del cuento, ¿no es cierto? Las opiniones académicas están divididas al respecto. Incluso hay algunos teóricos ya de la propia microficción, es decir, que han hecho estudios académicos, hay maestrías, doctorados, etcétera, que se discute las diferencias entre los diferentes nombres. Para algunos no es lo mismo el microrelato que la microficción o que el microcuento, es decir, tienen sus diferencias, ¿no es cierto? En mi caso, fíjense, queridos amigos, Jorge y Cras, yo no me hago problemas. Yo escribo, ¿no es cierto?, escribo grandes historias en pocas palabras y que los académicos me digan si es microficción, si es microcuento o si es microrelato. ¿Es cierto? Yo los dejo a ellos porque esa es su tarea y pues hay que darles trabajo, ¿no es cierto? No es nomás que se los vamos a hacer todos nosotros los creadores. No, ellos que hagan pues su tarea, ¿no? Para eso están. Bueno, y de hecho, en lo personal, ya sé que mencionaste de que lo dejaba a la percepción, a la academia, o lo que ellos podrían percibir del texto. Pero en lo personal, para vos, ¿crees que es un género como tal, o es un subgénero de la narrativa, como del cuento, o no? Mira, al principio, cuando empecé a realizar algunos estudios al respecto por mi cuenta, pensé que era un subgénero. Pensé que lo correcto era decir que era un subgénero del cuento, porque veía las características primordiales del cuento, que son el inicio, ¿no es cierto?, el nudo y el desenlace. Todo buen microcuento tiene que contar una historia necesariamente, al igual que el cuento. Y tiene que tener estos tres elementos, principio, nudo y desenlace. Pero poco a poco he ido leyendo a varios microficcionistas, microcuentistas, minificcionistas de todo el mundo, y me doy cuenta que no necesariamente tiene las características del cuento. Por eso he llegado a la conclusión ahora, a mi edad, a mis 65 años, que es un género porque tiene sus propias características. No es cierto que lo diferencian del cuento. Por ejemplo, en primer lugar está una característica central y es que el cuento hace cómplice al lector. ¿Te das cuenta?
el microcuento hace cómplice al lector. El lector juega un papel fundamental en la historia escrita, en la historia del microcuento escrita. No necesariamente en el cuento. En el cuento, si bien el cuentista tiene que condensar la historia, puede explicar su personaje, puede explicar algunas situaciones, puede explicar la parte psicológica de su personaje, etc. De manera muy sucinta, pero a veces tiene que hacerlo. En cambio, en la microficción hay que prescindir de todo eso. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿con qué juegas? Si prescindes de todo eso, tienes que tener a la mano algo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tienes a la mano? La inteligencia de tu lector, ¿no es cierto? Porque la microficción apela a muchísimas cosas, echa mano de la historia, ¿no? Es decir, los personajes que tú vas a narrar en tu microficción, no tienes que explicarle al lector necesariamente quién es y qué hizo. Bastará con que lo nombres, ¿no es cierto? Bastará con que digas Napoleón, bastará con que digas Jesús, o que digas algo que tenga que ver con ese personaje, ¿no es cierto? Ni siquiera el nombre, sino algo que tenga que ver. La cruz, por ejemplo, murió la cruz y entonces ya el lector sabe que nos estamos refiriendo a Jesús, ¿no es cierto? Echa mano de la filosofía, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la filosofía habrá que prescindir de varias cosas también respecto a las teorías filosóficas de los grandes filósofos y echar mano de alguno de sus más conocidos aforismos. Si tú te refieres a un filósofo, sin decir el nombre, a un filósofo que creía que el agua lo era todo y que el agua era la metáfora del tiempo, ¿no es cierto? El lector tiene que saber que te estás refiriendo a Heráclito de Éfeso, ¿no? Y entonces, porque si no lo sabe, tu historia puede perder fuerza. Por eso es que apelas a la inteligencia y a las lecturas de ese lector, ¿no es cierto? A la ciencia. La microficción apela a la ciencia. Es decir, no solo los científicos como tales, sino a todos los avances tecnológicos científicos. Apela a la naturaleza, ¿no? A los reinos, al reino vegetal, al reino mineral, al reino animal, etc. Es decir, apela a todos esos conocimientos. ¿Para qué? Para ir condensando la historia de tal manera que esa brevedad, como dice Shakespeare, se convierta en el alma del ingenio, ¿no es cierto? La brevedad, dice Shakespeare, es el alma del ingenio, ¿no? Entonces, cuando escribes una microficción, Cras, Jorge, es tan importante lo que eliminas que lo que queda. ¿Por qué? Porque la microficción es básicamente sugerencia. ¿Te das cuenta? Por eso es que tienes que tener mucho cuidado con lo que eliminas, ¿no? A veces los escritores le prestamos más atención a lo que está quedando en el cuento. En la microficción tienes que prestar atención a ambas, es decir, a lo que queda y a lo que eliminas, porque a lo mejor eliminas algo que puede liquidar tu historia. Entonces tienes que tener mucho cuidado en eso. Y al eliminar tienes que tener también presente que lo que estás eliminando tiene que estar presente en las palabras, pero de manera sugerida. ¿Te das cuenta? Eso, alguna vez yo dije, apelando a un cuento de Juan José Arreola, un cuento bellísimo, un microcuento bellísimo, que a mí me encanta, que se llama Cuento de Horror, que dice, la mujer que amé se ha convertido en un fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones, ¿no? Yo dije que la microficción es el fantasma de la literatura, ¿no? Y nosotros, los microcuentistas, somos el lugar de sus apariciones, ¿cierto? Se nos aparece a nosotros y ahí tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Para que ese fantasma se manifieste también a los lectores. Muchísimas gracias por los comentarios y creo que les va a servir muchísimo a las personas que están interesadas en la minificción porque has nombrado varias características de lo que se podrían considerar elementales de una minificción. Bueno, voy a colocar en la pantalla una de las minificciones que nos ha enviado para que podamos leerlas con las personas que tenemos acá. Okay. Y también recuerden a quienes nos están viendo que si tienen preguntas para Homero es ahora. Ahora lo pueden dejar en los comentarios, nosotros las vamos a leer acá a Homero.
Estoy seguro que Homero pues no va a tener ningún problema en responder las preguntas. No se pasen tampoco, pero Homero va a estar acá en el diálogo, ¿verdad? Le podemos hacer las preguntas si ustedes deseen, si quieren acercarse más al género, hagan sus preguntas ahora, déjenlo en los comentarios y nosotros acá vamos a estar felices de contestarles. Adelante, Homero, con la primer minificción, Manicomio. Manicomio. En este manicomio viven muchos huéspedes. Siempre que me miro al espejo, los veo a todos. Muchísimas gracias por la lectura del micro relato. Y creo que bastante breve, bastante acertado en cuanto a la percepción de lo que es la cordura. También el personaje viéndose en el espejo y que dice, pues, estar en un manicomio, pero tal vez está viendo qué cosas, problemas mentales o fantasmas o cosas que vienen atrayendo o arrastrando ese personaje. No se sabe realmente qué es, ¿no? Sí, así es. Ahora, yo sé que hay varias definiciones en cuanto a qué cosa es una minificción o una microficción, como lo mencionabas, de diferentes personas, como Laura Zavala o Ana María Shoa. Yo quiero saber, y es una pregunta que tenemos acá como de cajón para cada uno de los invitados que tenemos brevemente, ¿existe una definición para Homero Carballo de qué cosa es una minificción o una microficción? Sí, creo que alguna vez lo dije, ¿no? Dije también hace rato lo del fantasma, pero podíamos hacer otra definición diciendo lo siguiente: la microficción es contar, ¿no? Contar una gran historia en poquísimas palabras, de manera condensada y prescindiendo de todos los elementos que tienen otros géneros, ¿no? Especialmente el cuento, ¿no? En la microficción es más importante la intensidad, ¿no? La sugerencia y la brevedad, ¿no? Entonces, intensidad, ¿no? Sugerencia y brevedad. Creo que esos tres elementos configuran una microficción. Y, por supuesto, contar una historia. Si no cuentas una historia, no es una microficción. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Podemos pasar al siguiente texto. Lo vamos a poner en pantalla. Recuerden dejar los comentarios y nosotros pues vamos a hacerlo llegar a Homero acá. Lo vamos a leer. Ahora estaremos leyendo el segundo la minificción, se llama Origami. Adelante, Homero, escuchamos. Antes de leerla, quiero decirles que esta es una de las microficciones que más satisfacciones me ha dado. La han publicado, reproducido en muchas revistas digitales, antologías, y también muchos han hecho videos, han hecho varios videos con respecto a esta microficción. A ver, la voy a leer. Tomiyasu Arakaki tardó una vida en descubrir todas las formas secretas que encierra el papel. Cuando por fin creyó que había dado forma al último de los animales de la creación, supo por un sueño que aún le faltaba un mamífero bípedo. Con la experiencia ganada en 70 años, dobló y plegó hábilmente la hoja y en segundos fueron apareciendo las extremidades, el tronco y la cabeza del hombre. Satisfecho con su obra, lo dejó sobre la inmensa mesa en la que a lo largo de 7 décadas había ido acumulando sus seres de papel y se fue a descansar. Al día siguiente descubrió asombrado y abatido que varios de sus más hermosos animalitos habían sido cazados y destrozados. Gracias. Muchas gracias, Homero, por la lectura. También hemos disfrutado mucho del texto. Adelante. Claro, aquí, por ejemplo, la intención, digamos, latente en el texto es obviamente la creación, ¿no es cierto? Sí, claro, es una alegoría a la creación que tienen todas las religiones del mundo, no solamente la cristiana. Todas las religiones del mundo pues tienen los mitos cosmogónicos de la creación, ¿no? Exacto. Y hemos disfrutado bastante el texto. La referencia es clara y es una de las características que vos habías mencionado anteriormente, el hecho de hacer una referencia que es para todos conocida, independientemente de si han leído o no los textos religiosos o conocen o no a profundidad de una religión. Entonces, la evidencia es clara, la referencia es clara.
nos dirige directamente a la creación, al momento de la creación, los 7 días. Hay palabras que son claves, que te hacen una referencia bastante clara. Y bueno, agradecemos muchísimo esto y que nos hayas comentado, de hecho, antes de leerlo, en la otra pregunta, nos hayas comentado las características que está presente acá. Es un ejemplo de la minificción. Así como también la característica que habías mencionado, que al final de cuentas es importante no solo lo que se deja, sino lo que se quita de una minificción, porque eso permite también a las reinterpretaciones. Dependiendo también de lo que dejamos o quitamos, dirigimos al lector a cierto punto, ¿no? En cierta línea, a que él entienda o no lo que nosotros queremos proyectar. Y en relación a esto, sabemos que no solamente escribís minificciones, tenés un amplio abanico de diversas publicaciones, de diversos géneros, el ensayo, la novela, la poesía. Quisiera hacerte una pregunta en relación a la poesía y me voy a quedar un momentito, ¿verdad? Claro. ¿Crees vos que sea más fácil para un poeta el acercamiento a la minificción? Hemos visto que muchos de los poetas, no sé, llegan a hacer esta especie de crossover, esta especie de transición exacta a la minificción con mayor naturalidad. ¿Crees vos que para un poeta es mucho más fácil este proceso? ¿Cuál es tu punto de vista? Vos que escribís poesía. ¿Homero? Creo que se quedó un poquito frisado, sí. Vamos a esperarle un momento. Sigan dejando sus comentarios, por favor. Hagan las preguntas. Homero, aprovechemos, es un gran autor de minificción. No solamente de minificción, hemos mencionado que también ha escrito y ha publicado otros géneros. Ganador del Premio Latinoamericano de Cuento. Así que es un autor con mucha experiencia. Si ustedes que están ahí viéndonos tienen preguntas sobre el género o quieren empezar a escribir, independientemente de la minificción, sino como el oficio como tal, pues aprovechemos a Homero, que está aquí con nosotros, que eventualmente se va a reconectar para que nosotros podamos aprender de su experiencia, aprender de su visión sobre la literatura. Es muy importante que si vos que estás ahí al otro lado querés dedicarte a esto, pues conozcas también las herramientas, conozcas también todos los conceptos o la diversidad de literatura que existe, no solamente de la poesía, no solamente de la novela, que son a lo mejor estructuras clásicas, estructuras con mucha más tradición, sino que también hay otros géneros que están evolucionando y que están constantemente cambiando para poder pues ceñirse a los avances, a los cambios que nos trae la tecnología, porque también recuerden que la minificción responde a toda esta brevedad que nos lleva las plataformas sociales. O sea, si bien es cierto, hay grandes autores que anteriormente habían experimentado con estos géneros, ahora con mucha más razón y con mucha más potencia se han venido desarrollando gracias a las redes sociales. Adelante, Homero. Qué alegre volverte a tener acá. Pensamos por un momento que ya habíamos perdido la transmisión. No, pero me ibas a preguntar algo acerca de la poesía. Sí, bueno, mi pregunta era, vos como poeta, sabemos que hay una transición, una especie de transición que a lo mejor puede ser, o supuestamente podría ser, mucho más fácil para un poeta transicionar a una minificción. Hemos visto ya grandes autores que incluso tienen quedan en ese umbral, ¿verdad? Entre la narrativa, lo narrativo, que es pues la base fundamental de una minificción, y la poesía. Ya hemos visto grandes autores, Tori, por ejemplo, el mexicano, que al final de cuentas hasta podría llamarse un microprosema, ¿verdad? Porque está en el umbral de estos dos géneros. Sin embargo, bueno, me gustaría conocer, y a lo mejor a muchas personas que están ahí atrás,
que escriben poesía. Me gustaría conocer esa transición. ¿Vos consideras que es mucho más fácil transicionar de la poesía a la minificción? ¿Cuál ha sido tu experiencia desde este género a otro? Bien, no solo de la poesía a la microficción, sino viceversa también, de la microficción a la poesía. Porque creo que si con algún género está emparentada la microficción es justamente con la poesía. De hecho, hay varios poemas que son microficciones, ¿no? En sí mismas. Fíjate, hay un hermoso poema de Borges, ¿no? Que dice, yo que tantos hombres he sido, jamás pude ser aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach. Ese es un poema bellísimo. Yo que tantos hombres he sido, jamás pude ser aquel en cuyos brazos desfallecía Matilde Urbach. Este es un poema que está en uno de sus libros de poesía, no recuerdo en cuál. El título está en francés, que es El regreso de Heráclito. No, pero es una microficción, está contando una historia, ¿no es cierto? Está contando una historia además maravillosa, metafóricamente, ¿no? Él, que fue tantos hombres, nunca pudo ser aquel que amaba a Matilde Urbach, ¿no? O fíjate este famoso epigrama de Ernesto Cardenal, ¿no es cierto? También es una historia, pero una historia contada en verso, con ritmo, ¿no es cierto? Con una profunda poética que dice, al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eres lo que yo más amaba, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Está contando una historia de amor y de desamor, ¿no es cierto? Pero lo está contando en verso. Y también yo en uno de los estudios que hice sobre la microficción, uso ahí un poema, una forma poética china que es bien interesante, porque las tres primeras líneas van con las dos primeras líneas van con la intención del poema. La tercera línea sale de la intención del poema y en la cuarta se juntan todos. Es decir, esas son las reglas de una historia. ¿Te das cuenta? Y los chinos lo sabían hace miles de años. Entonces, sí, estoy plenamente de acuerdo y consciente de eso. Y tú lo has dicho, yo escribo poesía también, escribo novela. Y pues hay a veces de pronto una microficción, me sale un poema y fíjate que, o al revés, fíjate que los lectores a veces no diferencian, porque a veces mis microficciones que son leídas por otras personas, por ejemplo hay una que ha sido leída las últimas semanas por un locutor y por un actor de doblaje venezolano, ¿no? Esa se llama Ucronía, y yo lo compartí en el WhatsApp y mucha gente me ha puesto, qué lindo tu poema. ¿Te das cuenta? Porque lo ha visto como un poema y en realidad es una microficción. La frontera entre ambos, entre la poesía y la microficción, cuando la microficción está muy bien escrita, es sugerente y tiene metáforas, pues es invisible y se puede pasar en cualquier momento, de uno y otro lado. Dicho esto, Homero, ¿podrías considerar la metáfora como otro elemento que sutilmente se le agrega a la minificción? Claro, claro. Por ejemplo, en el cuento Origami que leí antes, es un cuento metafórico. ¿Te das cuenta? Es un cuento que usa la metáfora de la creación, en este caso, a través de un arte que es el arte japonés origami, y ahí también juego con la inteligencia del lector, ¿no es cierto? Porque el título es origami, ¿no? Y si el lector sabe lo que es origami, inmediatamente se va a dar cuenta que cuando hablo yo de doblar el papel, estoy hablando de un hecho artístico, ¿no? Que es el de hacer figuras de papel. Si no lo sabe, va a tener que leer todo el cuento para darse cuenta de que se trata de un arte en el que el creador está haciendo figuritas de papel, ¿no es cierto? Pero si lo sabe, de entrada entra al cuento, ¿no? Este es un cuento totalmente metafórico. Y por supuesto, como dice Anita Carabajo, este cuento también es una metáfora de la destrucción de la naturaleza hecha por el hombre, ¿no? Hecha por el ser humano. Gracias, Anita. Gracias, Anita, por tu comentario. Sí. Agradecemos muchísimo que estés unida a nuestra transmisión y conozcas también la obra de Homero. Y también, bueno, haciendo referencia al texto, ¿verdad? El hombre como un agente destructor, ¿verdad? De todo lo que ha sido creado. Y bueno, como vos mencionabas, esa metáfora está ahí, es evidente.
independientemente de si conocen o no lo del origami o la tradición del origami, creo que ese que está en todas las culturas, como vos lo habías mencionado, el proceso de creación, algunos lo evidencian con barro, otros con maíz, el otro con agua, de diferentes formas, ¿verdad? Vos lo haces con el origami y pues una referencia clara. Agradecemos muchísimo, Homero, las respuestas, los comentarios, y bueno, la poesía siempre de alguna manera se escabulle en todos los géneros. De cierta forma, la poesía siempre está ahí, es como no sé, la poesía y la filosofía, digamos, son como el germen de muchas cosas. Y bueno, adelante, Homero. Ya que has mencionado poesía y filosofía, quiero decirte que yo, desde hace varias décadas atrás que empecé a leer filosofía, he enriquecido mi poesía. ¿Por qué? Porque la filosofía me sirve para hacerme las preguntas precisas respecto al amor, la muerte, la soledad, la vida, y la poesía me sirve para responder esas preguntas, ¿no? Entonces, no es que me haga una pregunta en concreto y la poesía la responde concretamente, no, la responde a través de metáforas, a través de versos, a través de ritmo y a través de imágenes, ¿no? Pero la filosofía me ayuda a eso y la poesía me ayuda a resolverlo. Muchas gracias. Y me pasa igual, Homero. Creo que la filosofía nutre mucho. La filosofía podría responder grandes incógnitas. La poesía simplemente las traduce a otro idioma, a otro lenguaje, a música al final de cuentas. Y bueno, podemos pasar a leer el siguiente texto. Claro, adelante. Ingratitud. Ah, sí, es un texto que me produce mucha gracia. Ingratitud. Con los años, el verdugo adquirió tanta experiencia que de un tajo limpio, certero y sin dolor alguno, cortaba la cabeza de sus víctimas. Sin embargo, nunca recibió de ellas una palabra o un gesto de agradecimiento. Claro, aquí, por ejemplo, uso yo una de las características que pueden ser también, digamos que, fundamentales a la hora de escribir un microcuento, que es la ironía, ¿no es cierto? Aquí estoy jugando con eso, ¿no? Y no solo la ironía, pero yo percibo también cinismo en este texto, bueno, y me encanta. Cinismo. Sí. Y me encanta. Al final de cuentas también, si lo volvemos a leer y releer, que esa es otra de las características de la minificción y nos permite muchísimo el hecho de crear capas, ¿verdad? De lecturas. Sí, capas de lectura. Es una maravilla porque las dimensiones a las que se puede llegar de traducción de un texto pues son infinitas. Y este texto es uno de ellos, porque también si sigo pelando la cebolla, como decía Guten Grass, si sigo pelando la cebolla, yo encuentro ahí, después de otras capas, que también hay una especie de ese sentido de, si lo comparo, hago la analogía con la realidad, encuentro esta forma de cómo nos hemos también desensibilizado, nos hemos vuelto insensibles a muchas cosas, incluso al dolor, a todo lo que nos molesta, porque vos haces una mención ahí sin dolor, o sea, estamos hablando igual que es una muerte, que es un acto violento en todos los sentidos, en todos los niveles. Sin embargo, pues mencionas también eso de sin dolor, y me parece también que es una forma de llamar la atención de que tanto es lo que nos rodea, estamos tan acostumbrados a esta violencia que nos rodea, que nos ciñe, que pues al final de cuentas perdemos el dolor, perdemos la incomodidad a esa violencia y se termina siendo pues un acto más sin ninguna pues ninguna cosa de gran magnitud, ¿verdad? Ninguna relevancia. Y la verdad, pues, es lo que identifico en este texto, pero contanos, Homero. Así es, no, perfecto, tú lo has dicho, eso es lo que... yo no sé si lo empecé a escribir con esa intención, pero cuando lo terminé de escribir y lo corregí y dije, bueno, ya está listo, pues lo volví a leer varias veces y quedé satisfecho, ¿no? Yo mismo
me quedé sorprendido de lo que había logrado en tan pocas palabras. De hecho, creo que también, así como lo mencionaba Jorge sobre las múltiples lecturas, yo creo que también es esta parte de una crítica social, como mencionaba, de que esta persona que tal vez está causando una injuria o provocando algún tipo de injusticia, está esperando que la persona a la que le está haciendo la injusticia o lo que está perjudicando todavía le agradezca por ello. Entonces creo que también es una crítica social. Cinismo que decían ustedes. El cinismo, exacto, el cinismo que lo lleva a pensar de que está haciendo, te estoy salvando. De hecho, hay religiones en las que consideran que es lo mejor para salvar a una persona, para rescatar a una persona de sus males, de sus pecados, pues es matándolo. Entonces también va por ahí ese sentido de yo me siento tan poderoso como para determinar de que vos necesitas una salvación a tus errores y mejor te mato. Entonces yo espero un agradecimiento porque estoy salvando tu alma. Pero lo gracioso del relato es que ni siquiera es físicamente posible, o sea, que le pudiera agradecer. Exactamente. Y es ahí donde entra el cinismo. Sí. Y bueno, tenemos varios comentarios. Manuel Sauceverde, Homero es un tipazo. Manuel, gracias por conectarte con nosotros. Manuel, sí, a Manuel lo conocí hace unos días atrás en el Zócalo, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. El día martes veo a este joven, ¿no es cierto?, que pues estaba ahí conversando con otros escritores mexicanos. Y él me miraba como si me conociera, pues, y yo sentí que así era, que nos conocíamos, pero nos conocíamos del Facebook, ¿no? Hasta que ya se identificó, pues, y era el gran Manuel Sauceverde, es decir, un ser humano extraordinario, ¿no? Un abrazo, Manuel. Un gran abrazo, Manuel, que además también él hace ilustraciones. Vayan a ver, de hecho tenemos nosotros un espacio en nuestro blog, brevemente micros.wordpress.com. Hay una sección que se llama ilustradores, así que Manuel tiene un perfil ahí en los ilustradores para que si nos están leyendo, yo me obsequió varias ilustraciones, pero así loquísimas, sensacionales. Sí, es muy bueno, sí. De hecho. Y sí, si tienen la oportunidad de visitar nuestro blog, vayan a ver el perfil de Manuel. Ahí tienen claro que sí. Están preparando algún libro, pues ahí tienen también los contactos de Manuel Sauceverde para que le puedan escribir, y él, pues que conoce también porque escribe minificciones, sí. Pues los puede ayudar y los puede guiar. Ahí está Mauro Montoya, que mandó un hermosísimo cuento sobre las serpientes. Sí, sí. Que los vamos a leer al final. Mauro Montoya dice: saludos desde Colombia, siempre atentos desde Brevísimo. Brevísimo también es una plataforma en Colombia que ayuda a la divulgación de la minificción. Ellos lo hacen a través de radio, tienen un canal tienen la radio de la Universidad Nacional de Colombia, creo que de Cali, ¿verdad? En Cali. Pero también tienen el canal en YouTube. Vayan a buscar la toma que tuvimos o el espacio que tuvimos con Brevísimo para que conozcan más del proyecto y se puedan interesar. Al final de esta transmisión también vamos a tener un texto de Mau. Juan Núñez Castillo nos dice: muchas felicidades por un año de compartir con nosotros. Saludos. Muchas gracias, Juan, por estar compartiendo con nosotros y con Homero. Sí, ha sido un año y pues estamos muy contentos porque hemos tenido autores de casi toda Latinoamérica. Lilian Aguilar de Andrewiti, disfrutando con ustedes. Gracias por la actividad, gracias por estar con nosotros, Lilian. Y ahora podemos pasar a leer el último texto, Homero. Ya, me parece bien. Vamos a ponerlo en pantalla y bueno, procedemos a leer la lectura. Génesis 2:22. Adán dejó de ser infiel cuando se dio cuenta que solamente le quedaba una costilla. Ya ven, en este cuento también, otra vez volvemos a una de las características, que es el de conocer algunos textos, en este caso la Biblia, y saber quién es Adán, y saber qué pasó con la costilla, ¿no? Porque si no sabes qué pasó con la costilla,
va a ser un poco difícil que entiendas el sentido de humor negro de este microcuento, ¿no es cierto? Que, bueno, la Biblia dice, bueno, sino que en el mito de la creación, pues que Dios creó a Eva de la costilla de Adán, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Otra vez volvemos a lo que tú decías, el cinismo, ¿no? Es un cínico este Adán. Bueno, y de hecho ahí justamente el título es una referencia clara, porque el versículo exactamente en el que dice que Jehová tomó la costilla, entonces se puede hacer una referencia exacta y directa de a qué va el texto. Que incluso no necesariamente tenés que conocer la religión en sí, porque ya es como incluso ya de conocimiento general, ¿verdad? El hecho de que hay mitos o cosas de la Biblia o historias como estas que no necesariamente tienes que haber leído la Biblia, ¿no? La Biblia es como el Quijote de la Mancha. Mucha gente dice que lo ha leído, pero en realidad no lo ha leído y lo ha escuchado de otras personas, ¿no? Lo mismo es la Biblia, lo has escuchado de otras personas, lo has visto en la tele, en la prensa, en los medios de comunicación. Es decir, algo has escuchado de la Biblia como algo has escuchado del Quijote, ¿no? Entonces sabes de qué se trata con el mito, con el tema de la costilla, ¿no? No quiero decir mito porque los cristianos me van a excomulgar. No es ningún mito, es la palabra de Dios. Ateo, hereje, ¿no? Ya una vez me denunciaron en las redes sociales con un microcuento, ¿no? Más o menos parecido a ese, y me dijeron que me iban a mandar ese cuento al Vaticano para que me pongan en el Index Probitorum Librorum, es decir, en el índice de los libros prohibidos. Y yo le dije a la persona que me hizo la amenaza por Facebook, le dije, ojalá Dios quiera que me incluyan en ese índice. Le dije, usted me va a hacer un favor. Imagínate el favor que me iba a hacer si me incluyera. Obviamente era una tontera, ¿no? Pero le dije, ojalá me incluyan, usted me va a hacer un favor si me incluyen. Me identifico porque realmente yo he escuchado de mis padres decir exactamente lo mismo. Una vez yo le dije a mi mamá o a mi papá, bueno, solo falta la hoguera aquí, que la prendan, después de leer un texto mío. Claro. Entonces, y sí suele pasar. Suele pasar, sí. Condenados a la hoguera. Bueno, Sí. y de hecho el tema que aborda en este microrelato es sobre la fidelidad, y yo quería preguntarte algo que más o menos como lo que mencionabas, algo filosófico, porque sabemos de que la fidelidad puede variar dependiendo de cada perspectiva, de cada concepto moral. ¿Qué cosa es la fidelidad para Homero Carvalho? Pues creo que uno tiene que ser fiel a sus principios, ¿no es cierto? Tiene que ser fiel a lo que cree, tiene que ser fiel a lo que predica, ¿no es cierto? Y a lo que dice. Ese es mi concepto de fidelidad. Uh-huh. Fiel a uno mismo. Fiel a uno mismo. Fiel a uno mismo. Es decir, lo peor que puedes hacer es traicionarte, porque al único que no le puedes mentir es a ti mismo. Puedes mentir a los demás, pero no puedes mentirte a ti mismo. Entonces tienes que ser fiel a ti mismo. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta, y creo que antes de que pasemos a microvoces, podemos leer algunos comentarios que de hecho han dejado algunas preguntas para que las puedas contestar ahora que te tenemos acá. Homero es una leyenda boliviana, dice Lilian Aguilar de Andreuti. Gracias, querida Lilian. Gracias. Gracias, Lilian, por tu comentario. Te agradecemos que estés conectado. Norma, gracias. Norma, muchas gracias. También tuvimos una toma con Norma. Vayan a buscar la toma con Norma ahí en nuestra página, en nuestro perfil de Facebook. Pueden encontrar en los videos todas las tomas para que pues vayan a conocer a los diversos autores que hemos tenido, incluyendo a Norma, que ha comentado desde Microbiblioteca. Sí, gente, ella y el equipo de Microbiblioteca son personas, escritores muy talentosos y generosos. Los microvideos que hacen son realmente hermosos y maravillosos. Denise Armitano es una escritora venezolana, ¿no? Es una que conocí a través de uno de mis talleres de literatura, y es una persona muy amable y atenta. Ella lee algunos de mis textos y me los corrige. Gracias, Denise. Es una excelente, además, correctora. Y también tiene una revista, la revista Contexturas, donde últimamente han estado publicando microficciones.
Gracias, Denise, por estar presente. Isaac Gutiérrez, saludos. Gracias, Isaac, por conectarte con nosotros. Denise dice, considero que la microficción es un género, bueno, en relación al tema que estábamos abordando anteriormente, también nosotros consideramos que es un género, creo que Homero también está de acuerdo con eso. Consideramos que también tiene sus géneros porque presenta características muy específicas. Sí, Anita dice, Homero, Carballo, Oliva, felicitaciones por sus logros. Muchas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario? A ver, en tu opinión, ¿qué diferencia un microrrelato con estética y calidad literaria de un conjunto de letras que acaban siendo un intento vacío de microrrelato? Mira, te voy a dar un ejemplo. Y te voy a dar un ejemplo que lo uso en mis talleres como un microcuento mío. Este microcuento se llama Estatuas Desveladas. Y dice así: hay hombres que tienen bien merecidos sus monumentos. Las palomas, esos tiernos símbolos de la paz, nos vengan de todos sus agravios. ¿Ya? Lo voy a repetir para que quede claro la intención. Hay hombres que tienen bien merecidos sus monumentos. Las palomas, esos tiernos símbolos de la paz, nos vengan de todos sus agravios. Inicio, nudo y desenlace. Inicio. Hay hombres que tienen bien merecidos sus monumentos. ¿No es cierto? Ese es el inicio de la historia. Las palomas, esos tiernos símbolos de la paz, es el nudo, porque parece que no tiene relación con la primera parte, ¿no es cierto? Pero la tercera línea cierra todo. Nos vengan de todos sus agravios. Esta línea cierra y te cambia todo el sentido de la primera oración, porque hay hombres que tienen bien merecidos sus monumentos. Las palomas, esos símbolos de la paz, nos vengan a todos. Ahora, querida Tania, respecto a tu pregunta, ¿qué sería este cuento siendo un intento vacío de microrrelato o un chiste? Un chiste. ¿Qué sería un chiste? Un chiste sería, pues, hay hombres que no merecen tener monumentos y por eso las palomas se cagan en ellos. ¿Te das cuenta? Eso es un chiste. Es decir, no hay un trabajo literario ahí. ¿Te das cuenta? ¿Dónde hay un trabajo literario? En la metáfora que yo estoy usando, ¿no es cierto?, en la primera versión. Hay hombres que tienen bien merecidos sus monumentos. Las palomas, esos tiernos símbolos de la paz. Ahí estoy usando metáforas. Nos vengan de todos sus agravios. ¿Te das cuenta? Es decir, estoy diciendo lo que pude haber dicho en el chiste, pero de manera literaria. ¿Para qué? Para buscar la complicidad del lector y para que el lector abuse su inteligencia. Eso es, mi querida Tania. Espero haberlo satisfecho. Gracias Tania por tu pregunta. Qué bueno que estés interesada en conocer más del género y poder jugar, ¿verdad?, con todas estas referencias, con todas estas características que Homero ha mencionado el día de hoy. Tenemos al Rey Ben Clave, excelente invitado. Saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias por conectarte con nosotros. ¿Tenemos algo más? Ok, Denise Almitano de Don Homero. ¿Ha tenido la ocasión de contar una misma historia a través de la microficción y a través de la novela o el cuento? Buena pregunta. Sí, linda pregunta. No me había puesto a pensar, gracias, Denise. Sí, pero es verdad. Hay algunos cuentos que de pronto, años más tarde, me aparecen como microcuentos. Y al principio no me doy cuenta, pero luego digo, pero esto ya lo escribí yo. Esto es uno de mis cuentos, ¿no? Me estoy plagiando a mí mismo. ¿Ya? O también de pronto hay microcuentos que pueden empezar como eso. Por ejemplo, hay uno que se llama La Biblioteca de Babelia, que empezó como un microcuento de media página. Y cuando lo terminé me di cuenta de que estaba inacabado. Entonces seguí escribiendo y me salió un cuento de 12 páginas, ¿no? Entonces, hay este juego, sin duda alguna. Con la novela no lo sé, creo que no porque es mucho más extenso, pero sí, sin embargo, en las novelas he descubierto al interior de novelas, no solo mías, sino de otros autores, también microcuentos, ¿no? En el Quijote, por ejemplo, hay muchos microcuentos. Las pequeñas historias, las pequeñas aventuras del Quijote, bien pueden, en algunos casos, asimilarse como microficciones, ¿no? Gracias, Denise.
Gracias, Denise, por tu pregunta y a vos, Homero, por la respuesta. Ahora creo que podemos pasar. Tenemos un comentario más. Ok, Modesta Coronado Marrero dice saludos desde Cuba. Saludos, Modesta, hasta Cuba. Gracias por conectarte con nosotros. Zacarías Santorini dice, yo pienso que hay que tener una gran imaginación y haber tenido la suerte de haber participado en episodios de la vida que inspiran la creación de una historia corta de grata lectura con un mensaje filosófico. Bueno, lo habíamos mencionado, pero de la filosofía, ¿no? Zacarías, acabas de escribir un breve ensayo, un microensayo. Sí, y López Scar dice saludos y bendiciones. Saludos, López, por estar con nosotros y comentar. Ahora sí creo que podemos pasar a la sección de microvoces, que te cuento, Homero. Microvoces resulta ser como una especie de micrófono abierto, virtual. Muy bien. Nuestros seguidores, nuestros lectores, las personas que se conectan con nosotros envían sus textos y nosotros los leemos acá con ustedes, nuestros invitados. Y bueno, si hay alguna mención, algún comentario que hacer en relación al texto, pues bienvenido, ¿verdad? Ahora podemos proceder, entonces, ayudarnos a leer, Homero, esta sección de microvoces. Cambio de piel. Mi padre le regaló un libro de animales a su nieta. Lo que más le sorprendió al leerlo fue aquella parte donde se decía que las serpientes podían cambiar de piel. Meses después, cuando papá fue diagnosticado con cáncer de piel, Alicia se acercó y me dijo, no te preocupes, mamá, el abuelo es una serpiente fuerte. Me gustó mucho, el título es perfecto, es otra de las características del microrelato, de la microficción, que el título tiene que complementar o tiene que cerrar la historia, ¿no es cierto? Aquí hay un juego, otra de las características de un buen microcuento, de un buen microrelato, microficción, es el juego intertextual, es decir, que te puedes remitir a otros textos, a otros cuentos, novelas, que te trae inmediatamente una lectura, digamos, ¿no? Y este microcuento me trajo a mí varias lecturas y entre ellas me recordó una lectura que hice en ese momento no me acuerdo el nombre, dije que lo iba a buscar a la tarde y se me pasó. Es un aventurero que se perdió, un hecho real, que se perdió en las selvas amazónicas, ¿no? de Brasil, en la selva amazónica de Brasil, y fue capturado por una tribu de antropófagos, de caníbales, que se fueron comiendo a sus compañeros de expedición. Él se salvó porque logró curar, la esposa del jefe estaba enferma y él la curó, y por eso el jefe le perdonó la vida, y para celebrar que su esposa haya salvado la vida, pues hizo una gran comilona en la que sacrificaron a varios humanos. Y cuando le invitó a comer a este señor, el señor se sentó a la mesa, le agradeció al jefe por la invitación y le explicó que él no comía a animales de su misma especie. Trató de explicarle de la mejor manera que eso no estaba bien, que no estaba bien comerse a animales de la misma especie. Entonces el jefe lo miró y le dijo, sí, yo tampoco como animales de mi misma especie, yo soy un jaguar. Interesante. Tal vez la intención del cuento de Montoya no tiene nada que ver con lo que yo he contado, pero me remitió inmediatamente a eso, no sé por qué. Y eso creo que es una característica de los buenos microcuentos. Gracias por ese microcuento. Gracias a vos, Homero, por leerlo y también por tus comentarios. Estoy seguro que, bueno, Mauro acaba de comentar acá y, bueno, podemos poner en pantalla la respuesta de Mauro. Vamos a leerlo. Gracias por el comentario, maestro. Un gran honor escuchar este relato en su voz. Gracias a ti, Mauro. Gracias, Mauro, por enviarnos tu micro y también, pues, invitamos a todos a seguir enviando sus minificciones a brevemente.micros@gmail.com para que nosotros podamos leerlas, ¿verdad? Tenemos a varios, así que hay que tener un poquito de paciencia para que nosotros podamos leerlo acá con nuestros invitados y que puedan escuchar si hay algún comentario, alguna sugerencia, pues son bienvenidos. Esperemos que ustedes también estén abiertos no solamente a la lectura, sino a la responsabilidad que lleva escuchar los comentarios, las sugerencias sobre un texto.
Ahora Bueno, podemos... antes de que... Sí, no, ¿iba a decir algo, Homero? No, eso, agradecerle por el programa y pues cualquier cosa a sus órdenes, ¿no? Muchas No, gracias. muchísimas gracias a vos por haber estado acompañándonos el día de hoy. Y antes de que cerremos la toma, quería mencionarles de que estamos todavía recibiendo microrelatos para la convocatoria de Breve Espantos. Ya estamos subiendo los microrelatos de terror para este octubre de espantos. Tenebroso, terrorífico. Claro. Así que para las personas que nos están viendo y luego las que vean la transmisión eventualmente puedan enviar los microrelatos al mismo correo de siempre, brevemente@gmail. brevemente.micros@gmail.com. Están en pantalla las bases, exacto, lo que se necesita para poder enviar el microrelato, 250 palabras como mínimo, 200 palabras como mínimo. Además, también la reseña biográfica y sus fotos, envíenlo a brevemente.micros@gmail.com con el asunto de Breve Espanto, que es, ¿verdad?, la temática que nos está ciñendo exactamente, que nos está rigiendo en este momento. Así que envíen sus textos de terror. Nosotros con mucho gusto los vamos a empezar a publicar en todas las plataformas que tenemos. Y bueno, les pedimos paciencia, ¿verdad? Porque poco a poco los vamos a estar subiendo. Y también la próxima intervención que vamos a tener en línea no va a ser necesariamente una toma con un autor, sino que vamos a invitar a las personas, vamos a elegir a los 5 mejores microrelatos, minificciones que nos envíen de Breve Espanto para poder conversar con ustedes y que ustedes mismos lo lean en la siguiente interacción que tengamos aquí en Brevemente. Sí, bueno, creo que así ha llegado al fin de la toma 23, pero quiero agradecerte muchísimo, Homero Carballo, por habernos acompañado el día de hoy. Homero, ha sido un honor tenerte con nosotros y escuchar toda esa experiencia, toda esa visión que tenés en relación al género. Gracias y hasta siempre. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.